El título del mensaje es La llenura del Espíritu Santo. Y voy a invitaros a abrir en Juan capítulo 7. Seguimos exponiendo el Evangelio de Juan. Y este mensaje se centrará casi exclusivamente en esta bella persona de la Trinidad. Tenemos 3 versículos, 37, 38, 39. Juan 7, 37, 38, 39. Título general, La llenura del Espíritu. Y luego os compartiré el bosquejo, que tiene 5 puntos y todos tienen que ver con el Espíritu Santo. Ok, lectura. Juan 7, del 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. En el último día de la fiesta, ¿cuál fiesta? Tabernáculos, muy bien. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow! El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿cómo interpretamos aquello? Tenemos una nota editorial en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido aún el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que vamos a hablar ahora de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ok, estamos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Os he explicado que la última vez que Jesús estuvo por Jerusalén, en Juan 5, los judíos querían matarlo. ¿Por qué? Ya sabéis la respuesta, así que os pregunto, ¿por qué querían matar a Jesús en Juan 5? Sanó en el Shabbat y se hizo igual a Dios. Entonces Jesús vuelve a Jerusalén en capítulo 7, después de alimentar a los 5,000 en capítulo 6 en Galilea, vuelve al sur y dice a principios capítulo 7, Jesús andaba en Galilea porque no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ahora, más adelante en el capítulo, Jesús decide volver al sur y hay 3 cosas sorprendentes. Sorpresa número 1. Jesús decide volver al sur. Si yo sé que me quiere matar en Granada, no voy a ir a predicar en Granada. Predicaré en Málaga, a lo mejor en otro sitio, en Madrid, en Barcelona, pero no voy a ir a Granada. ¿Entendéis? Entonces, sorpresa número 1, Jesús se presenta en Jerusalén. Esto es chocante. Sorpresa número 2, Cristo no solamente se presenta en Jerusalén, sino que se pone a predicar. Está mal de la cabeza. ¿Cómo vas a predicar en la ciudad donde quieren lincharte por predicar? Y sorpresa número 3, Jesús no se retracta de lo que había declarado en el capítulo 5. En vez de decir, no soy uno con Dios, no tengo nada que ver con el Padre, Él dice en el capítulo 7, por ejemplo, en el versículo 28, no he venido de mí mismo, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, yo sí le conozco, yo procedo de él me envió. O sea, Jesús se presenta en Jerusalén, Jesús se pone a predicar públicamente y número 3, vuelve a repetir la misma verdad por la cual querían derramar su sangre en el capítulo 5. Hermanos, os repito lo que dije la semana pasada. O Cristo está loco, un lunático, o es el Hijo eterno de Dios. Son las únicas 2 posibilidades. Y ahora tengo 5 puntos para la exposición de hoy. Jesús predicando en voz alta en Jerusalén. Absolutamente increíble. 5 puntos, todos giran en torno al Espíritu Santo. Punto 1. El Espíritu y la fiesta. El Espíritu y la fiesta. Número 2. El Espíritu y la fe. El Espíritu y la fe. Espíritu y la fiesta. 2. El Espíritu y la fe. 3. El Espíritu y la Escritura. El Espíritu y la Escritura. Si preferís, la Biblia. Número 4. El Espíritu y los ríos. Hay una imagen hermosa aquí del Espíritu de Dios. Es como ríos de agua viva. Así que el Espíritu y la fiesta, el Espíritu y la fe, el Espíritu y la Escritura, el Espíritu y los ríos, ríos de agua viva. Y número 5, el Espíritu y Jesús. El Espíritu y Jesús. Algunos puntos serán más breves que otros, pero aquí hay mucha carne. Y vamos a intentar no extraer toda la carne posible de estos huesos en los versículos 37
al 39. Ok, vamos a empezar. En primer lugar, el espíritu y la fiesta. Nos enfocamos en el primer verso del texto. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Ok, Joan ya contestó correctamente la pregunta, hermano. ¿En cuál fiesta estamos? En la fiesta de los tabernáculos. Ahora, Leon Morris explica lo siguiente. No sabemos exactamente si el punto culminante de la celebración era el séptimo día o el octavo día. Así que los comentaristas no saben exactamente si Jesús aquí levanta la voz en el séptimo o en el octavo día de la fiesta. La única diferencia sería que derramaban agua en el templo los primeros 7 días, pero en el octavo día ya no se derramaba más agua. Esa es la única diferencia entre aquellos 2 días. Creo que yo ya os expliqué que los 7 días de la fiesta, los sacerdotes iban a un estanque en Siloé, sacaban agua en un recipiente de oro y luego lo llevaban al templo y lo derramaban delante del Señor. Ahora, ¿por qué hacían esto? Bueno, básicamente 2 razones. Razón número 1, querían dar gracias a Dios por su bondad pastoral. Porque Dios en los días del Éxodo, ¿qué había dado a los israelitas para que sobreviviesen en el desierto? Ya, agua. Agua salió de la roca y Dios milagrosamente dio de beber a todo el pueblo. Si queréis informaros más, Éxodo 17 del 1 al 7. Ahí está, históricamente hablando, el relato. Segundo lugar, no solamente estaban dando gracias a Dios por su bondad en el pasado, también los israelitas daban gracias a Dios por el año agrícola. Alababan al Señor por todos los bienes recogidos en la cosecha de aquel año. Y no solamente daban alabanza a Dios por su bondad, sino que clamaban al Señor por el próximo año, diciéndole: Señor, de la misma forma que nos has bendecido en este año 2022, pedimos que nos vuelvas a bendecir en 2023. Entonces, 2 grandes ejes. Primero, la bondad de Dios en cuidar al pueblo, sobre todo en los días de desierto. Número 2, la bondad de Dios en dar fruto, en dar una gran cosecha al pueblo del Señor, porque sabemos que la lluvia desciende del Señor, según Deuteronomio 28, versículo 12. Así que la lluvia en el Antiguo Testamento es sinónimo de la bendición de Dios. Por tanto, la fiesta de los tabernáculos y el agua son inseparables. Tú dices a un judío, fiesta de los tabernáculos, él está pensando en agua y en luz. Y os hablaré sobre la luz en el capítulo 8. No me interesa hoy hablar de luz, pero él está pensando en luz y en agua. E interesantemente en el Evangelio de Juan, incluso antes de llegar al capítulo 7, vemos que Jesús utiliza la imagen del agua para referirse al Espíritu Santo. Cuando él tiene la charla con la samaritana, Jesús dice en Juan 4, versículo 10, que el Espíritu es agua viva. Muy bien. Y aquí utiliza la misma imagen. Dice, ríos de agua viva. Por tanto, Jesús nos está diciendo que el agua estaba simbolizando algo. Estaba apuntando a la persona y la obra del Espíritu Santo. Ahora hay una diferencia. Porque el Antiguo Testamento tenía una sombra. Vivían en las sombras y solamente entendían parcialmente esta gran verdad que estamos exponiendo hoy. Y en el Antiguo Pacto hay que reconocer que las aguas de la fiesta solamente tenían que ver con la nación de Israel. Pero ahora en el Nuevo Pacto, ya que estamos en el verdadero Israel, el cual no es Israel Pérez, sino Jesucristo, el verdadero Israel, si estamos en esta tierra bendita donde fluye leche y miel, nosotros tenemos lluvia celestial, tenemos el Espíritu Santo. Entonces la sombra del Antiguo Testamento, que decía que el agua iba a ser derramada ricamente sobre Israel, ahora se cumple perfectamente en Jesús. Si estamos en Jesucristo, tenemos acceso a la lluvia del cielo, al Espíritu Santo del Señor. Y la promesa nacional del Antiguo Pacto, ahora en Cristo, se ha hecho internacional, universal. Por tanto, hoy en esta mañana, el agua del Espíritu es para los españoles y las españolas, para las argentinas, aleluya, para los británicos. En Cristo tenemos acceso al agua de Dios.
Y esto encaja perfectamente con lo que vemos en el Evangelio de Juan, porque Jesús nos ha enseñado anteriormente que el verdadero templo, ¿quién es? Él. Juan 2, versículo 19, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y según las profecías del Antiguo Testamento, si queréis referencias, Ezequiel 47, 1 al 12, Joel 3, 18, Ezequiel 47, 1 al 12, Joel 3, 18 y Zacarías 3, 8 al 9. Zacarías 3, 8 al 9, los 3 textos dicen que Dios va a derramar aguas vivientes y estas aguas saldrán del templo del Señor. Jesucristo es el templo del Señor y de él brotan ríos de agua viva. En Jesucristo pues tenemos acceso a la lluvia de Dios el Padre. ¿Quieres la llenura del Espíritu Santo? ¿Quieres ser bendecido por Dios el Padre? Pues sumérgete en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Ten fe en el Hijo de Dios y el Espíritu Santo será tu porción desde ahora y hasta el día de la eternidad. Dios el Padre te da Dios el Espíritu por medio de Dios el Hijo. Y si tú estás en Cristo, ya no hace falta ir a Jerusalén, no hace falta celebrar las fiestas, porque tú tienes la sustancia. La sombra de la fiesta apuntaba hacia la realidad que tú y yo probamos, gustamos y disfrutamos. Gloria al Señor Jesucristo. Y espero ahora, según lo que estoy diciendo, espero ahora que veáis la razón por la cual es una locura lo que estamos viendo en muchas partes de América Latina y aquí ahora mismo en España. El auge del movimiento neojudaizante. Yo, si el Señor quiere, estaré fuera, estaré el segundo fin de semana de octubre en una conferencia en Navarra, Pamplona. Y una de las conferencias que me han pedido que desarrolle es la cuestión de los neojudaizantes. Porque según los pastores está este movimiento creciendo como champiñones. Yo sé que está en Latinoamérica desde hace bastantes años, sobre todo en Colombia, ¿no? Esos neojudaizantes están por todos lados y ahora está empezando a entrar en España. ¿Y qué dicen estos neojudaizantes? Pues ellos quieren volver a avivar las fiestas antiguas. Y lo que te van a decir a ti es, si tú no guardas la fiesta de los tabernáculos, si no guardas la fiesta de la Pascua, si no guardas el Shabbat, eres como un cristiano de segunda categoría. No eres un creyente tan santificado. Y de hecho algunos de ellos llegan a decir, si tú no guardas las fiestas judías, tú perderás tu salvación eternamente. Hermanos, es simplemente la resurrección de los judaizantes del libro de Gálatas. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es volver a Gálatas, abrir las escrituras, entender, según Pablo, que la salvación nunca tuvo nada que ver con las sombras de la ley. La salvación siempre ha sido por la fe en Jesucristo. Y las fiestas del pasado tenían la meta de apuntar hacia Jesús. Ahora, tú como cristiano, si quieres guardar la fiesta de los tabernáculos, haciéndolo en memoria de Cristo, tú puedes hacerlo. Pero lo que tú no puedes hacer es imponer esta celebración en la iglesia cristiana, condenando a aquellos que no la guardamos. Pensad en la siguiente ilustración. Yo tengo un par de niñas. Está Grace, que está en esta transición entre el pañal y ¿cómo se dice? La braga, ¿no? La braguita, ¿verdad? O sea, Grace tiene 2 años y se pone pañal. Ahora, la madre de Grace tiene 28 años y su padre tiene 37 años. Hermanos, ¿vosotros pensáis que Agot y yo nos ponemos pañal por la mañana? Pues, esperemos que no. Yo mi esposa no sé, pero yo al menos no me pongo pañal. Pero veis, el pañal tiene un propósito y es muy útil, pero cuando el niño alcanza cierta mayoría de edad, se pone la braguita. Sabe ir al baño por su cuenta y eso es lo que pasa con las fiestas. Las fiestas eran como pañales que ayudaban a los santos del antiguo pacto en su estado infantil. Y luego, llegado Cristo, llegada la mayoría de edad, ya no hace falta guardar la fiesta, porque tenemos la sustancia,
La fiesta nos decía cada año, fijaos en Cristo, viene Cristo, contemplad a Cristo. Y ahora que ha venido el Cristo, no hace falta la fiesta. Otro ejemplo, aquí en España he visto, y nosotros incluso tenemos una bicicleta para nuestra niña, y la bici tiene sus 2 ruedas, pero cuando son muy pequeñitas las niñas, necesitas poner un par de ruedas extra. En inglés se llama stabilizers. ¿Cómo se llaman en español? Rodines. Ok. Vamos a ver, ahí está Pablo. Él hace poco, ahora está con su nueva máquina, pero hasta hace poco él iba en bici. Ahora, ¿os imagináis a Pablito, nuestro salamanqueño, yendo por las puertas de Almería con un par de... Hermanos, por favor, es para partirnos. Qué vergüenza. El hermano no podía venir aquí al culto, tenía una vergüenza, ¿no? Pero veis, sirven un propósito durante un tiempo, pero cuando Pablo llega a sus 7, 8 años, sobran y empieza a usar la bici de forma totalmente natural. Así también con las fiestas del antiguo pacto. Tenían su razón de ser, son útiles, nos ayudan a ver a Cristo, pero llegada la mayoría de edad, ya no hacen falta las sombras. Por tanto, cuidado con los neojudaizantes, que están de hecho aquí también en Almería. Así que el Espíritu Santo tiene mucho que ver con la fiesta. La fiesta apunta hacia su obra en el templo. El templo es Cristo, el agua es el Espíritu Santo, y así vemos como ya en el antiguo pacto Dios estaba testificando de la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Bien, segundo punto de mensaje. El Espíritu Santo y ahora la fe. Segundo punto, el Espíritu y la fe. Seguimos ahora en el versículo 37. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 3 verbos en esta declaración. Si alguno tiene sed, ok, tener sed. Segundo verbo, venir, venga a mí. Tercer verbo, beber. Bien. Aquí tenemos 3 verbos relacionados con la fe. Tener sed, venir y beber. Iremos en ese orden. Tener sed, venir y beber. En primer lugar, el Espíritu Santo está relacionado con la sed. Porque Él es quien pone en nosotros verdadera sed espiritual. En el ámbito natural, cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que suele hacer? Llora. ¿Por qué está llorando? Quiere leche. La sed es señal de vida. Y así también espiritualmente hablando. La primera marca de una persona verdaderamente nacida del Espíritu Santo es sed. Sed. Tiene sed del Señor. Un Dios que antes odiaba, un Dios hacia el cual mostraba indiferencia, ahora de repente, el nacido de nuevo, tiene sed de Dios. ¿Y ahora cómo es esto posible? ¿Cómo puedo yo tener sed de un Dios a quien yo antes aborrecía? Pues el poder del Espíritu Santo. Una proeza del Señor, el Espíritu de Dios. Él pone en nosotros sed. Ahora, ¿qué tipo de sed? Sed de Fanta naranja, sed de leche, ¿sed de qué? Pues según las Escrituras, la sed que experimentamos es sed de justicia. Os cito algunos textos de Mateo 5:3 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús aquí está de alguna forma formando una cadena, demostrándonos de que el Espíritu Santo, cuando empieza a traer convicción al corazón de un pecador, lo que hace es enseñarle al pecador sobre su estado vil fuera de Jesucristo. Deja de creerse una buena persona, ¿no? Todo lo que dicen ahí los incrédulos fuera de la iglesia: yo no soy malo, nunca he violado a nadie, nunca he matado a nadie, no soy un pedófilo, y todos se glorian en sí mismos. Pero viene el Espíritu Santo y nos enseña que delante de Dios estamos destituidos de justicia. Somos malos, somos corruptos, somos viles, somos traidores, y ahora el Espíritu por primera vez empieza a producir en nosotros una sed de justicia eterna, a través de la cual podemos presentarnos delante del Señor. Y ahora, si tenemos esta clase de sed
y de hambre, la pregunta sería, ¿existe tal justicia? ¿Es posible que los pecadores seamos contados como justos delante de Dios? Pues, para la gloria del Señor, yo puedo contestar la pregunta hoy diciendo que sí. De la misma forma que el niño cuando nace y llora pidiendo leche, existe una sustancia capaz de saciar aquella sed, también espiritualmente hablando. Cuando surge el clamor de un hijo de Adán por verdadera justicia, nuestro Dios es tan generoso que ha provisto de una justicia que sacia nuestra verdadera necesidad de justicia. Y esta justicia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Señor, nuestra justicia, según Jeremías 23, versículo 6. Y si queréis una referencia del Nuevo Testamento, tenéis Romanos 10, 3, donde Pablo dice, estos ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, yo soy una buena persona, nunca he matado a nadie, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En palabras sencillas según Pablo, la justicia de Dios se llama Jesucristo. Si tú crees en esta mañana que no eres una mala persona, no ves belleza en Cristo. Jesucristo no te resulta apetecible. Jesús te resulta aburrido. Pero si tú has visto tu pecado y tú sabes que eres malvado hasta más no poder, Cristo se convierte en todo codiciable para ti. Tú tienes hambre y sed de justicia, hambre y sed de Jesucristo. Y cuando esta sed empieza a despertarse en tu alma, es porque Dios quiere entregarte a su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por su justicia llamada Jesucristo. Y en palabras del comentarista William Hendrickson, dice, ¿cómo se satisface plenamente esta hambre y sed de justicia? La respuesta es, según Hendrickson, por la imputación de los méritos de Cristo. Imputar es como transferir. Benny tiene una cuenta bancaria. Yo tengo una cuenta bancaria. Yo transfiero a Benny 50,000 euros. No te hagas ilusiones. Esto no va a pasar nunca más. A lo mejor al revés sí, ¿no? Pero Benny recibe 50,000 euros por transferencia bancaria. Yo le he imputado 50,000 euros. Y ahora, según Hendrickson, nuestra hambre y sed de justicia se satisface mediante la transferencia de un mérito infinito. El mérito de Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora es colocado en la cuenta de Benny delante del Padre Todopoderoso. Y ahora, hermano, pregúntate, ¿cómo puede Benny ser condenado? Dios va a la cuenta bancaria de Benny y ve la justicia de Jesucristo, el mérito de Jesucristo. Dios se fija en Benny y ve perfección. Es imposible que un creyente sea condenado, porque nuestra justicia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice el Padre de su Hijo? Tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Yo me deleito en ti. Y donde quiera que esté Jesucristo, Dios el Padre sonríe, abraza y derrama bendición. Por tanto, hoy, amado, si te ves como vil, como malo, aleluya, gloria a Dios, es la obra del Espíritu en ti que te está llevando a Cristo. Y esto lo vemos ahora en el segundo verbo del texto. El segundo verbo es venir. Hemos visto que el Espíritu produce sed espiritual. Y luego, número 2, venir. El Espíritu hace que vengamos a Cristo. Porque por naturaleza somos malos. Somos como murciélagos que detestan la luz. Somos como topos, como búhos que huyen de la luz. Ahora bien, pregúntate, ¿cómo puede un murciélago llegar a amar la luz? Un topo, un búho, ¿cómo es esto posible? Solamente por una nueva naturaleza. Este murciélago tiene que nacer de nuevo. El murciélago tiene que ser hecho nueva criatura. Y si recibe una nueva naturaleza,
entonces amará la luz. Ahora, iglesia, ¿quién puede cambiar la naturaleza de un hijo de Adán? Tal poder no está en nosotros. El hombre no puede regenerarse a sí mismo, no puede resucitarse a sí mismo, pero hay un Dios trino, el cual es omnipotente, todopoderoso, y Él puede cambiar el corazón del rey más perverso para la alabanza de la gloria de su nombre. Y en esta tierra Dios ha dejado su agente, el Espíritu de Dios, y Él se encarga de convertir a murciélagos espirituales en ovejas para la gloria de su nombre. Y ahora, por el poder de Dios, nos acercamos a Cristo. Antes no podíamos. Antes odiábamos a Cristo y ahora amamos a Cristo por la obra del Espíritu del Padre. Os cito Juan 6:44, que ya vimos en Galilea. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Tú amas a Cristo? ¿Tú estás en Cristo? ¿Tú confías en Cristo? ¿Es Cristo tu todo en todo? Ha sido la obra del Espíritu del Padre en ti. Tú eres un milagro del poder de Dios. Tú eres una proeza del Dios Altísimo. Aleluya al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Espíritu produce sed en ti. El Espíritu te hace acercarte a Cristo. Y verbo número 3, Él te hace beber. Según los franceses, uno puede llevar el caballo al río. Pero al llevar el caballo al río, hay algo que no puedes hacer con la bestia. Tú no puedes hacer que el caballo beba. Sí, llevas el caballo al río, pero tú no puedes beber por el caballo. El caballo tiene que beber por su propia cuenta. Entonces el Espíritu Santo no solamente coloca sed de justicia en nosotros, no solamente nos acerca a Cristo, sino que según las nuevas facultades que nos da, en virtud del nuevo nacimiento, Él se asegura de que tú y yo bebamos plenamente de toda la llenura que hay en Jesucristo. Nosotros bebemos de Cristo porque el Espíritu Santo nos da un apetito espiritual. Y ahora nos encantan las cosas de Dios. Como comenté a los del grupo de membresía el miércoles, después de mi conversión odiaba la Biblia, odiaba la oración. Yo decía, no, la oración es para las abuelas que tienen mucho tiempo libre. Para mí la oración era un aburrimiento. Congregarme, no gracias, no quería saber nada de la iglesia. Pero de repente el Señor me convierte por el poder de Dios. Y todas aquellas cosas que antes odiaba se convirtieron en mi vida, en el meollo de mi existencia. No podía dejar de leer la Biblia, hermanos, de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. En 3 meses, con 17 años, había leído toda la Biblia. No podía dejar de leer la Biblia. Iba orando todo el camino a la universidad en mi bicicleta, ¿no? Orando, dando gloria. No podía dejar de orar. Congregarme, hermanos, estaba 6 días de la semana en la iglesia y pedía más cultos al pastor, más reuniones, más cultos, más actividades. Por algo estoy en España. Me echó, el pastor estaba harto, estaba cansado. Will, vete a España, sirve al Señor, por favor, sal de Irlanda. Pero veis, amados, lo que antes para mí era un aburrimiento total, llegó a ser el núcleo de mi vida. Porque el Espíritu Santo da una sed nueva, apetitos nuevos, y bebes de todo lo que el Señor Jesucristo te ofrece. Yo hablo ahora de beber. No estoy hablando de los apóstatas que solamente prueban. Estoy hablando de aquellos que estáis aquí, salvados por Dios, y os encantan las cosas del Señor. Cantar alabanzas en esta mañana para ti es placentero. Os da dulzura en el alma. Cuando estáis escuchando las oraciones de los hermanos, ¿no?, que han sido levantadas hoy,
Estáis diciendo amén, aleluya. Os sentís identificados. Las oraciones os están haciendo bien. Y ahora la predicación os está hablando, os está animando. Dios os está hablando directamente porque estáis bebiendo, porque sois del Espíritu Santo y las cosas de Dios os resultan fascinantes. De hecho, tal es así que si yo no os predicara la palabra de Dios, estaríais molestos conmigo. Os caería mal. Pero ya que os abro las Escrituras y dado que las expongo públicamente, me amáis, me abrazáis y dais gracias a Dios por mi vida. ¿Por qué? Porque habéis nacido de nuevo. Sois del Espíritu Santo. Tenéis apetitos celestiales. Gloria al Señor. Porque tu salvación es producto del Espíritu de Dios. No es por tú ser más listo, más guapo, más rico que nadie. Si tú en esta mañana eres salvo, di lo que dijo el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo amo a Jesucristo por la gracia del Espíritu Santo en mi vida. A Dios Padre, gloria. A Dios Hijo, gloria. A Dios Espíritu, gloria. Y el pueblo de Dios dice amén, aleluya, gloria al Señor. ¿Tienes nuevos apetitos? ¿Os fascinan las cosas de Dios? ¿Os entusiasma el despertarte domingo por la mañana sabiendo que vas a ver a Sandra, Antonio, Eva, Gustavo? Estoy contento porque voy a estar hoy con mis hermanos. Pues has nacido de nuevo. Y gloria al Espíritu Santo por esta nueva naturaleza que tienes. Amén. Punto número 3, que es extremadamente breve. El Espíritu y la Escritura. Hemos visto el Espíritu de la fiesta. El Espíritu es el agua. Número 2, el Espíritu y la fe. Hemos visto que el Espíritu produce sed. El Espíritu hace que vengamos. Y el Espíritu hace que bebamos. Número 3, el Espíritu Santo y la Escritura. Os hablaré sobre este tema en el Domingo de la Reforma. Si no me acuerdo mal, es el 30 de octubre. Hablaré sobre sola Escritura y desarrollaré más o menos esta idea que aquí compartiré de forma ya resumida. Dice el 38, Jesús dice: el que cree en mí, y lo que me interesa ahora es esta cláusula, 1, 2, 3, 4 palabras, ¿cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice la Escritura? Así que, 1, la fiesta habla del Espíritu, porque el agua representa al Espíritu. 2, la fe apunta al Espíritu, porque el Espíritu pone sed, el Espíritu hace que vengamos y el Espíritu se asegura de que bebamos. Número 3, el Espíritu y la Escritura. Jesús declara algo: todo aquel que tuviere sed, venga a mí y beba, porque dice la Escritura. ¿Veis la clase de autoridad que tiene la Biblia? Porque Jesucristo no es un profeta. Bueno, sí lo es el profeta par excellence, pero es más que un profeta, es más que un apóstol. Jesucristo es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y la Biblia es tan importante que cuando Dios el Hijo te enseña para comprobar que lo que Él está diciendo es correcto, apela a la Escritura. Pedazo de autoridad, ¿no?, que posee la Santa Escritura. ¿Por qué es la Escritura tan autoritativa? Porque la Escritura, a diferencia de la literatura humana, es un libro inspirado por el aliento del mismísimo Dios. Y vemos esta convicción en todo el Nuevo Testamento. Os pongo un par de ejemplos. Yo sé que estáis convencidos de esto, pero es bueno repasar estos puntos. En Hechos 28, 25, Pablo cita un texto de Isaías donde el profeta está hablando. Isaías dice, Isaías 6:9, él dice que Isaías dice: de oído oiréis y no entenderéis. Y luego sigue la cita. Y Pablo dice que en realidad ahí estaba hablando el Espíritu por medio de Isaías. O sea, tú tienes un texto humano, pero Pablo te dice que aquel texto en realidad es fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto posible? Porque los hombres que redactaron la Escritura
fueron llevados, guiados, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Otro ejemplo de lo mismo. Salmo 95 dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí escribe el salmista. Pero cuando tú ves a Hebreos 3:7, el autor te dice, el Espíritu Santo dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Veis lo que hace la Biblia? Nos está diciendo que cuando hablan los hombres del Antiguo Testamento, en realidad es el Espíritu de Dios el que está hablando en ellos. Y desde luego, amados, aquí el texto más famoso en este sentido, que todos conocéis, segunda de Timoteo 3, versículo 16. Todos conocemos Juan 3:16 y todos deberíamos conocer segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En griego, palabra compuesta, theopneustos. Theo, Dios, pneustos, soplado, exhalado. Literalmente, según Pablo, la Escritura es exhalada por Dios. Una ilustración que usé una vez aquí en el púlpito hace años en la iglesia. En la mayoría de veces, cuando sales en invierno y soplas por la noche, estás fuera de casa, puedes ver tu aliento, ¿verdad? En el Reino Unido al menos, ¿no? Incluso sales en verano, puedes ver tu aliento, porque ahí hace frío siempre. Y la Escritura es así. La Escritura es como si fuera la exhalación de Dios. Dios sopla y ahí está la Escritura. Nace la palabra de Dios. Por esta razón Jesús, cuando Él apoya sus declaraciones dogmáticas, Él se fundamenta en la Escritura. Porque la Escritura es palabra de Dios, inspirada por Dios. Y otro texto clásico que os nombraré, por cierto, el 30 de octubre, cuando os predique, si Dios quiere, 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está de nuevo. Entonces, amados, si nuestro Salvador Jesucristo confió en vida y en muerte en la Sagrada Escritura, ¿cómo no vamos a creer en la Biblia? ¿Cómo vamos a dudar de la palabra de Dios? Si nuestro Señor y Salvador se entregó con el fin de cumplir la palabra, si Él amaba la palabra, ¿cómo no vamos a ser una iglesia de la palabra de Dios? Y aquí pues en nuestra iglesia, el púlpito ocupa el lugar central en la congregación. No la guitarra, no la mesa de la Eucaristía. En esta iglesia, en el centro, está el púlpito. Porque con este púlpito estamos predicando de forma silenciosa. Estamos diciendo aquí a los asistentes que lo más importante en esta tierra es la voz del Dios Todopoderoso. El púlpito simboliza sola Escritura. Vosotros podéis dudar de mí y dudar de muchos otros predicadores que haya, pero no debes nunca dudar de la palabra del Señor, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y como bien dice Lucas en Hechos 2:42, la primera marca de la iglesia primitiva era la doctrina apostólica. Puedes tener de toda la iglesia, pero si no hay predicación sana de la palabra, no tienes absolutamente nada. Dios no está siendo glorificado en aquella congregación. Aquella iglesia no crecerá en madurez. La iglesia tiene que comenzar con el púlpito, con la predicación de la palabra, y luego todo lo demás se levantará con la bendición y el favor del Todopoderoso. Por tanto, amado hermano, en esta mañana, que tu bibliología sea la bibliología de Cristo. Si Él creyó de todo corazón en la Biblia, cree tú en las promesas de tu Padre Celestial. No dudes de su doctrina, no dudes de sus mandamientos éticos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, lo emocionante. Número 4, y esto tiene que ver con lo que estamos orando en los cursos de oración desde hacía un mes y pico. El Espíritu, cuarto punto, y los ríos
de agua viva. Aquí realmente llegamos al corazón de esta declaración de Jesús en esta mañana. El Espíritu y los ríos de agua viva. Versículo 38. El que cree en mí. De nuevo, un judío dándose a conocer como el objeto de la fe. Blasfemia. Lo que Jesús está diciendo aquí es blasfemia. Si no es Dios, es blasfemia. El que cree en mí, como dice la escritura que ya comentamos, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué son estos ríos? El Espíritu, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabéis que en el versículo 38 Jesús está hablando del Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabéis? El versículo siguiente, versículo 39, muy bien, hermana. Esto dijo del Espíritu. O sea, si tú lees esta declaración de Jesús, ríos de agua, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué querrá decir esto? Juan, de forma ejemplar, magistral, te lo explica. Siguiente versículo está hablando del Espíritu Santo de Dios. Jesús pues dice que el Espíritu será derramado poderosamente sobre sus discípulos, porque hasta aquel momento el Espíritu, según versículo 39, no había venido. Ahora hay que tener cuidado con esto. Joel Beeke, en un nuevo libro que acaba de sacar en inglés, no está en castellano todavía, él analiza este texto diciendo que muchas iglesias se han equivocado al decir que antes de la encarnación no estaba operando el Espíritu Santo. Hermanos, este es un gran error. Ya en Génesis 1:2, ¿quién estaba moviéndose sobre la faz de las aguas? Estaba el Espíritu de Dios. Y todos los santos de antaño, todos los regenerados, creyeron por el poder del Espíritu Santo. Y hemos explicado el estado natural del hombre. No puede creer, no puede beber del Señor. Entonces, tú te fijas en Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, etc. Son hombres regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y de hecho, antes de Juan 7, Pedro ya tenía fe en Cristo. Ya había nacido de nuevo por el poder del Espíritu. Porque a finales de capítulo 6, Pedro dice, versículo 68, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Pablo nos dice, en 1 Corintios 12, versículo 3, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por Él. Entonces aquí tenemos a Pedro declarando al Mesías como Señor. Luego el antiguo pacto, todos los creyentes confiando en el señorío del Mesías, ellos tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma resolver el dilema aquí? ¿Qué quiere decir Juan cuando dice que el Espíritu no había venido? Porque claro, la alternativa sería, si el Espíritu no estaba operando en el Antiguo Testamento, la salvación fue por las obras de la ley. Y esto ya es otro evangelio que está bajo el anatema, la maldición de Dios. ¿Qué entonces quiere decir Juan con esto? Juan está contrastando dos pactos. En el antiguo pacto, como expliqué en el primer punto, estamos en la esfera de sombras, de tipos, de verdades parciales. Por ejemplo, sin la luz del Nuevo Testamento, yo leo Números y el relato sobre la serpiente en el desierto. Nunca voy a pensar que aquella serpiente era un tipo de ¿quién? ¿Y cómo sabéis vosotros que la serpiente era un tipo de Cristo? ¿Veis? Tenéis la luz del nuevo pacto. Tenéis más alumbramiento, más entendimiento, porque en los días postreros, los días del nuevo pacto, tú y yo hemos sido más bendecidos que los santos de antaño. Es increíble lo que estoy a punto de decir. Pero tú, en virtud de poseer un ejemplar del Nuevo Testamento, tú conoces mejor a Jesucristo que el profeta Isaías, que el patriarca Abraham, que el rey Salomón. Y luego hay esta gente que a veces me viene, yo, pastor, quisiera yo haber vivido en los días de Elías. ¿Estás mal de la cabeza? Si tú tienes más conocimiento, más luz de la gloria de Cristo que el profeta Elías. Elías quería vivir en nuestros días y saborear la gloria del nuevo pacto. Juan está contrastando dos pactos.
El antiguo pacto, por así decirlo, el Espíritu llega como, una imagen de agua, gotas, no como decís aquí en España cuando está chispeando. Decís así, ¿verdad? Cuando no es una lluvia fuerte, está chispeando. Antiguo Testamento es la época de chispas. Está Cristo, salvación por fe, pero no está este diluvio. Cuando tú ya llegas al Nuevo Testamento, ¡fum!, es una torrente, es potente, es luz por todos lados. Es como ir a la playa con un cubo, ¿no? Que ves a los niños en la playa y es como tú quedarte contento con tener agua en tu cubo. Esto es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo te ofrece todo el océano. Todo el océano es para ti. Nada. Y por esto la Escritura habla de un bautismo, una sumersión en el Espíritu Santo de Dios que los discípulos hasta aquel momento no habían recibido. Jesús dice a finales del Evangelio de Lucas 24:49, he aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Está hablando de gente regenerada, gente que ya tenía fe en el mesiasco de Jesús. De nuevo, Hechos 1:8, dice Jesús, recibiréis poder. Está hablando a creyentes, gente regenerada, gente que tiene el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, etc. ¿Qué pasa aquí? Los discípulos hasta aquel momento habían recibido una medida del Espíritu de Dios, la medida del antiguo pacto, la medida que tenían Abraham, etc. Pero en unos días no muy lejanos iban a ser literalmente sumergidos en un poder sobrenatural. Y hoy en la iglesia cristiana acontece lo mismo. Entre nosotros, Dios quiere que todos vivamos en la llenura, en la plenitud. Él quiere que nademos en el océano de su espíritu. Pero tristemente, hay hermanos entre nosotros que están contentos con el cubito y con su agüita. Y da pena, son hermanos salvos. Pero no es así en las iglesias, y no solamente en nuestra iglesia, cualquier iglesia. Hay como dos grupos en todas las congregaciones. Te topas con un grupo fogoso, ¿no? Encendido, con ganas de la palabra, ganas de orar, ganas de congregarse, siempre hablando de Dios, siempre entonando alabanzas, gloria al Señor, todo es una alabanza. Y luego te topas con unos hermanos, madre mía, tibios, criticones, amargados de la vida, siempre quejándose de todo, hablando mal de todo el mundo. Estos dos tipos de personas están en casi todas las congregaciones que yo conozco. Dios no quiere que tú simplemente te conformes con un cristianismo nominal, tibio, indiferente, apagado. Dios quiere que tú vivas en la llenura, en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Una cosa es tener el Espíritu Santo. Otra cosa es estar en la llenura, en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Hermano, pues te insto en esta mañana a buscar más al Señor, clamar por más de Él en tu vida. Y a mí me da igual si el Señor te tocó el jueves pasado en la oración. Hoy hay más. Dios es infinito en su plenitud. Él hoy mismo puede visitarte en este tiempo de predicación, como decía Robert o Benny el otro día cuando predicaba Jonathan Edwards, ¿verdad? Y el Espíritu fue derramado de tal manera que la gente fue físicamente conmocionada por la predicación de la palabra. ¿Os acordáis de Pedro en la casa de Cornelio? Se pone a predicar la palabra y en medio de la predicación el Espíritu fue derramado con poder de lo alto. Oh amados, quisiera Dios llenar esta iglesia del poder, de la llenura, de la plenitud del bendito, bellísimo, todopoderoso Espíritu Santo de Dios. No te conformes con un cristianismo apático que caracteriza a un gran porcentaje de la comunidad de Cristo. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo
Es como la diferencia entre el mandamiento tocante al amor. Jesús, 1 Juan 2, nos da un nuevo mandamiento que es antiguo. El antiguo mandamiento es amaos, ¿verdad? Unos a otros. Amad a vuestro prójimo como a ti mismo. En el antiguo pacto, pues, si yo amo a Stella, no robo sus posesiones, no doy falso testimonio en contra de ella, no intento matarla, ¿verdad? Yo la amo, no perjudicando a su persona ni a sus bienes. Pero en el nuevo pacto, el amor es nuevo. Porque el amor ahora en Cristo no es simplemente no matar, no robar, no dar falso testimonio, etc. El amor es dar tu vida por el otro. Es buscar el bien del otro. Entonces, el amor a Stella no es meramente no robarla, es buscar el bien de mi hermana y bendecirla positivamente. Esta es la clase de amor que tenemos en el nuevo pacto. ¿Veis? En el nuevo pacto hay más luz, más plenitud. O podemos pensar en otro ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús cita el sexto mandamiento, no matarás. Y él dice, no hace falta asesinar para ser hallado culpable de asesinato. Para tú ser hallado culpable de asesinato delante de Dios, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Odiar a tu hermano. María Ángeles, no la aguanto. Me cae mal esta mujer, ¿verdad? Y así, cuando hay maldición en el corazón, delante de Dios eres un asesino. El nuevo pacto nos da más luz, hay más profundidad, y así sucede con el Espíritu Santo del Señor. Sí, todos los cristianos tenemos el Espíritu. Todos somos regenerados, amén. Pero no todos aquí en esta iglesia estáis andando en la llenura del Espíritu Santo. Y vuestras conciencias testifican de que es así. Y sabéis que durante muchos meses estáis viviendo en un estado de bajón espiritual. Y hoy en su gran gracia, Dios os llama la atención por medio de la palabra diciéndoos, hay aguas vivas a vuestra disposición. Hay plenitud, hay llenura. No tenéis que conformaros con una vida cristiana muerta. No seas como el mar muerto. Según los expertos, yo no sé si eso sí o no, pero dice que el mar muerto está muerto porque recibe, pero nunca da. ¿Y acaso no hay muchas personas así en las iglesias? Pastor, dame. Pastor, quiero esto, quiero lo otro. Solamente viene a la iglesia para chupar, para recibir, para ser el centro de atención, para imponer su criterio. Pocos que están dando, pero aquellos que dan son o tienen aguas vivas. Y hoy en esta mañana, delante de Dios, ¿qué eres tú? ¿Eres tú un mar muerto, estancado, frío, tibio, indiferente? ¿O estás tú como estas aguas vivas, haciendo bien a Stella, Karina, Noemí, etcétera? ¿Qué hay en ti? ¿Mar muerto o aguas vivas? Y en amor, pues me preguntas, ¿cómo puedo yo recibir estas aguas? Requisito número 1, tienes que ser un hijo de Dios. Tú no puedes recibir esta llenura, esta plenitud, si no eres del Señor. Requisito número 2, tienes que pedírselo al Señor. Tú tienes que clamar día tras día por la llenura del Espíritu de Dios. Bien dice Jesús, Lucas 11, versículo 13. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, 1, tienes que ser nacido de nuevo. Número 2, tú tienes que pedírselo diariamente al Señor. Y si tú no estás orando diariamente por el Espíritu Santo, es normal que estés como estás, ¿verdad? Es normal que estés apagado y frío, sin hambre espiritual, porque no estás buscando al Señor. No estás pidiéndole, rogándole que derrame sobre ti esta plenitud. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos. Antes de Pentecostés, cuando recibieron la plenitud del Espíritu, dice Hechos 1, versículo 14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y mi pregunta para la iglesia sería,
Antes de estos versículos Jesús dice, quedaos en Jerusalén hasta no recibir poder de lo alto. Luego versículo 14 dice que estaban orando. A ver, iglesia, ¿qué pensáis que estaban orando los discípulos? Exacto. Señor, derrama del Espíritu. Envía agua viva. Danos de tu plenitud según tu promesa. Gente regenerada pidiéndole al Señor la llenura, la plenitud del Espíritu. Y aleluya, 2 capítulos más tarde, Hechos 4:31, todos los cristianos una vez más recibieron la llenura del Espíritu Santo. Escrito está, todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra. Y de hecho, el Espíritu se movió de tal manera en aquel culto de oración. ¿Sabéis lo que pasó con el edificio? Se puso a temblar, hermanos. ¿Os imagináis estar en un culto así? Pero ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos que si ya hemos disfrutado de la llenura del Espíritu en el pasado, podemos volver a experimentar la llenura del Espíritu Santo hoy. Sí, he estado en Hechos capítulo 2, pero hoy estoy en Hechos capítulo 4. Y mañana voy a buscar otra llenura. Martes, otra plenitud. Yendo de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que tienes que ser un creyente. Tienes que pedírselo al Señor. Y si estás ahora apagado, ¿cómo puedes entonces volver a esta fuente? 2 consejos para todos aquí. Número 1, si estás apagado, estancado, eres un creyente, ten presente que no podrás recibir esta plenitud hasta no estar en arrepentimiento delante del Señor. Si estás tonteando con ídolos en tu corazón, otras cosas están en lugar del Señor, no podrás. No podrás. Dios quiere echar fuera todos aquellos ídolos. No puedes esconder ningún manto babilónico en tu tienda. Ídolos, fuera. Arrepiéntete delante de Dios, confiesa tu pecado. Consejo número 2, además de arrepentirte y convertirte al Señor. Número 2, cultiva los medios de la gracia. Muchos cristianos saben muy bien lo que tienen que hacer. Saben que Dios nos ha dado el medio de gracia de la palabra. Saben que tenemos el medio de la gracia de la oración. Y saben que tienen el medio de la gracia de congregarse. Pero en nuestra iglesia local, 45 miembros, ¿qué porcentaje está realmente siendo fiel a la hora de estudiar la palabra, ser expuestos a la palabra, fiel en la oración privada, en la oración congregacional, fiel a la hora de congregarse? ¿Veis? Una cosa es saber que hay patatas y plátanos, otra cosa es comer las patatas y los plátanos. Tú puedes salir de este culto diciéndome, pastor, los medios de la gracia son palabra de Dios, oración y congregarse, ¿verdad? Pero luego la pregunta sería, hermano, ¿estás tú andando en estos medios de la gracia? Si tú estás descuidando la palabra, descuidando la oración y descuidando a tu iglesia local, Dios no va a llenarte del Espíritu Santo de Dios. Porque no podemos divorciar lo que Dios ha unido. Y mientras tú sigas en penitencia, con negligencia hacia la palabra, la oración, esta iglesia local, nunca podrás andar en la llenura del Espíritu Santo. Serás un amargado como el resto de los mundanos. Sí, tienes fe en Cristo, pero tu vida dejará muchísimo que desear. Así que número 1, hermano, confiesa tu pecado. Arrepiéntete. Y recuerda que Dios te está hablando de esta forma en esta mañana porque te ama. Dios te llama al arrepentimiento por tu bien. Quiere que tú estés feliz en el Señor. Quiere que estés lleno del gozo del Espíritu de Dios. Por eso te predica así hoy. Y número 2, cultiva los medios de la gracia, la palabra, la oración y la vida congregacional. Así que, querido hermano, te animo a buscar esta llenura del Espíritu de Dios. No te conformes con la medida mínima de Dios en tu vida. Dile hoy al Señor, enséñame a nadar en los ríos del Espíritu Santo. Lléname de ti, bésame con los besos de tu boca. Atráeme, Señor, y en pos de ti correré. Hay aguas vivas a vuestra disposición. Y acabo diciéndoos que yo creo, al igual que Arthur Pink, que cuando el Señor aquí alude al texto de la Biblia, porque dice, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva en él, creo que la referencia es Isaías
58:11, donde está escrito: el Señor te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y serás como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Bebe hoy abundantemente de Cristo, enamórate de Jesucristo, y verás como agua viva empieza a brotar de ti. Y en vez de fijarte en María Ángeles con odio, con envidia, con celos, al llenarte de Cristo, podrás abrazar a la hermana en el amor del Señor. Dale un beso en el nombre de Cristo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermana? Sabes que te amo en Cristo. Y tu comportamiento será radicalmente distinto. Oh, hermano, te animo hoy a andar en la llanura del Espíritu de Dios, que fluyan en ti ríos de agua viva. El océano está ahí. Métete, nada, bucea para la gloria del Señor. Y acabamos número 5 con algo breve y algo bien bonito. Versículo 39, el Espíritu y Cristo. Y acabamos leyendo versículo 39 antes de llegar luego a la conclusión. Versículo 39, el Espíritu y Jesús. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creían en Él, porque no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hemos explicado, lo que se da en Pentecostés es una avalancha de poder celestial. Ya no está chispeando, es una torrente de luz y de lluvia y de bendición. Ahora, quinto lugar, Jesús y el Espíritu. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no fue derramado abundantemente hasta el día de Pentecostés? Cuando fue derramado el Espíritu públicamente, ¿qué decía este acto acerca de lo que estaba aconteciendo en el cielo? Exactamente. Entonces, claro, Ramón tiene mejores ojos que yo, ¿verdad? Yo lo vi esta semana en el trabajo, no tenía gafas, tampoco tenía camiseta. Tiene un cuerpazo este hermano, ¿eh? Yo voy a orar por un cuerpo como el de Ramón, ¿no? Ramón tiene mejores ojos que yo. Llevará más años comiendo zanahoria, ¿no? Ahora, Ramón no ve lo que está pasando en el cielo. Jesús te dice, antes de ascender, yo voy a ser glorificado. La señal de la glorificación será el derramamiento del Espíritu. Entonces, como Ramón no ve lo que está pasando en el cielo, cuando Ramón está ahí presente en el día de Pentecostés y ve la avalancha, esta torrente de agua siendo derramada, Ramón llega a la conclusión: Jesucristo ha sido glorificado en el cielo. Ramón no tiene acceso al cielo, pero ya que tiene la promesa de Cristo, sabe que Cristo ha sido glorificado a la diestra de Dios el Padre. Y por esta razón Pedro te dice en el sermón de Pentecostés, Hechos 2:33, dice Pedro: así que Jesús, exaltado, glorificado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Veis lo que hace Pedro? Pedro ve los sucesos de Pentecostés, llega a la conclusión de Ramón: Jesús ha sido glorificado, Jesús ha sido exaltado a la diestra. Jesús está recibiendo alabanza y loor en el cielo como hijo de hombre. Y por eso dice en Pentecostés: Cristo es Señor, Cristo ha sido glorificado. Por tanto, amados, desde Pentecostés en adelante, incluso antes, el Espíritu tiene un fin superlativo en este mundo: testificar de la gloria de Jesucristo. No testificar de la gloria del pastor, de la denominación evangélica. No. El Espíritu Santo, si está soplando en esta iglesia, llevará a esta congregación hacia una mayor adoración a Jesús. Y tú sabrás que el Espíritu Santo está moviéndose en ti en esta mañana, porque tú estás repleto de la dulce fragancia de Cristo crucificado y resucitado. Tú en este sermón
Has visto más facetas de la belleza del Salvador. ¿Y sabes quién te ha enseñado eso? El Espíritu de Dios. Él viene hoy para glorificar a Cristo. El Espíritu no viene con el fin de enfocarse en tus experiencias personales, por más maravillosas que sean. Él viene para exaltar al Señor Jesús. Como Pedro en el día de Pentecostés ve la manifestación de las lenguas, y en vez de convertir el día de Pentecostés en una gran celebración de lenguas, lo que Pedro hace es utilizar las lenguas para apuntar hacia la glorificación de Jesucristo. Ahí está la madurez espiritual, cuando el Espíritu nos lleva hacia la gloria, la exaltación del Señor Jesús. Y la iglesia, pues, ahora con el poder, con esta lluvia abundante, puede dar testimonio al mundo incrédulo de que Cristo es Señor. Porque antes del día de Pentecostés yo veo a Pedro temblar, negando al Señor delante de una muchacha. Yo veo a los discípulos con miedo, encerrados, con mucho temor a Pilato y a sus hombres. Pero después del derramamiento del poder de lo alto en el día de Pentecostés, yo veo a 120 hombres y mujeres completamente revolucionados por el poder del Señor. La única cosa que va a quitar el miedo de nuestra iglesia a la hora de evangelizar es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y mientras no clames, mientras no pides al Señor por plenitud, no abrirás tu boca. Estarás como los discípulos pre-Pentecostés, porque cuando viene el Espíritu, incluso en un marco de persecución, no puedes hacer otra cosa sino a sacar tu lengua, alzar tu voz y predicar a todos que Cristo es Rey de Reyes y Señor de señores y punto. Amén. Hermanos, Hechos 4. Están siendo amenazados por la autoridad de sus días. Volvéis a hablar de ese hombre. Volvéis a mencionar al Nazareno. Ya veréis lo que os pasa. Ya os hemos dado un buen azote. Pedro y Juan se juntan con su iglesia local, empiezan a orar, Dios derrama del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Gente amenazada, gente en peligro de muerte, ahora predicando públicamente el Evangelio. ¿Cómo es esto humanamente posible? Pues la respuesta es que no es humanamente posible, pero es celestialmente posible, porque el Espíritu Santo da valentía, da denuedo a su grey. Y como está escrito en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Espíritu te llena, da igual la voz de Poncio Pilato, da igual la voz de Faraón, de Irene Montero, de Pedro Sánchez, del rey Felipe. Lo único que importa es la gloria de Jesucristo. Y hermanos, algo bien guay para acabar hoy. Estamos en Juan 7. Os dije a principios del sermón que Jesús está predicando en Juan 7, ¿en qué ciudad? Jerusalén. Y en Juan 5, ¿qué querían hacer con Jesús en aquella ciudad? Ahora veis la razón por la que Jesús pudo ponerse en pie públicamente delante de millares de judíos con sus doctores y maestros. Ahora entendéis la razón, después de todo lo que he explicado, cómo Jesús pudo predicar con tanto denuedo, sabiendo que en esa congregación había gente tramando su muerte.
Porque Jesús andaba en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí está la respuesta, hermanos. El poder del Espíritu. Y si los miembros de esta iglesia local caminan día tras día en el poder del Espíritu, ¿qué podría hacer Dios con esta congregación? ¿Os imagináis las proezas, las maravillas que el Señor podría hacer aquí en nuestro campo de lentejas si hubiera delante de Él una iglesia genuinamente entregada a la búsqueda de la llenura de Dios día tras día? Oh, hermanos, ponte a soñar. Ponte a soñar grandes cosas, porque cuando el Espíritu Santo se está moviendo, suceden maravillas. No hace falta bajar las luces. No hace falta comprar una máquina de gas para crear ambiente. No. Cuando el Espíritu Santo está operando, habrá salvación, habrá santificación, habrá poder en la iglesia, habrá santidad en la iglesia, habrá denuedo en la iglesia y viviremos vidas transformadas para la alabanza de la gloria del Cordero de Dios. Y si acabamos este culto llenos del Espíritu, todos saldremos de aquellas puertas hoy diciendo: Jesucristo es glorioso, Jesucristo es indescriptible en majestad, Jesucristo es bello sin medida, solus Christus, Cristo es todo en todo. Amada iglesia, oremos hoy por una visitación del poder de lo alto, y que seamos una iglesia llena del Espíritu de Dios. Y la iglesia de Cristo dice amén. Oh Señor, llénanos de tu Espíritu hoy. 5 puntos recapitulamos. En primer lugar, el espíritu de la fiesta. Os expliqué que el agua de la fiesta apunta hacia el Espíritu Santo. La diferencia es que el Espíritu en el antiguo pacto era como esa lluvia que está presente cuando está chispeando. Pero ahora en el nuevo pacto, abundancia, ríos, un océano de gracia y de riqueza. Número 2, el espíritu y la fe. Vimos que el Espíritu produce sed de justicia en nosotros. Vimos que el Espíritu hace que nos acerquemos a Cristo. Y el Espíritu se encarga de que bebamos, de que nos llenemos de toda la plenitud del Hijo de Dios. Número 3, el Espíritu y la Escritura. Jesús colocó la Escritura en un lugar central de su ministerio, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, el Espíritu Santo, y os hablaré más al respecto el día 30 de octubre, si el Señor así me lo permite. Número 4, el Espíritu y los ríos de agua viva. Recalqué que hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo, y todos vosotros que sois cristianos tenéis el Espíritu. Si no tuvierais el Espíritu, no seréis de Cristo. Romanos 8, 9, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos estamos andando en la llenura. Y ahí cada uno tiene que examinarse a sí mismo y preguntarse hoy si está viviendo para la gloria de Dios. Y aleluya, Dios nos quiere llevar hoy al arrepentimiento para volver a llenarnos y restaurarnos. Y número 5, el Espíritu de Jesús. Desde Pentecostés en adelante, el Espíritu testifica de la glorificación del Hijo de Dios. Y la señal de que tú eres un creyente realmente lleno del Espíritu Santo no es que estés todo el día hablando de tus experiencias, de lenguas, de profecía, de dones sobrenaturales. No. La señal de que tú eres una persona llena del Espíritu Santo es que tú estás por la mañana hablando de Cristo, por la tarde hablando de Cristo, por la noche hablando de Cristo, y cuando empiezas a roncar por la noche, estás soñando con el Señor Jesucristo. Ahí está la verdadera llenura del Espíritu Santo, cristocentrismo. Que Dios nos dé esta clase de llenura del Espíritu Santo para la gloria de su Hijo. Y la novia de Cristo dice amén. Pues vamos a orar.
pidiendo aguas vivas. Amén. Oremos al Señor. Aleluya. Amén.